Uno de los versículos más sacados del contexto son 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Es cierto que las mujeres no pueden predicar y que no pueden enseñar de la palabra? Esta carta va dirigida a los habitantes de Éfeso. A las mujeres que Pablo le está hablando eran mujeres que vivían en Éfeso. Éfeso era una ciudad enorme, una de las más grandes de Asia, en donde se le rendía culto a Artemisa. Artemisa era una enorme diosa que no solo era famosa y era venerada, sino que también daba mucho dinero. Esta diosa era como el negocio de los negocios más grandes que habían en Éfeso. Y lo interesante era que todos los cultos hacia esta diosa eran dirigidos por mujeres y los hombres estaban subordinados. Esa era la cultura en ese tiempo. También en ese tiempo, en este lugar, habían muchos gnósticos que veneraban a Eva, porque para ellos el mundo material era como que lo mínimo y lo que contaba era el conocimiento. Entonces para ellos Eva era una iluminada porque había buscado el conocimiento. Entonces para ellos pervertían la palabra y decían, Eva no fue una pecadora, sino que Eva fue alguien que buscó el conocimiento y fue hacia el conocimiento. Entonces Eva era wow, pero en una falsa enseñanza. Y como no se deben de sacar de contexto los capítulos de la Biblia que llevan un orden, en Timoteo empieza Pablo hablando de las falsas doctrinas. Si te das cuenta en los primeros capítulos, el 1, el 2, él está hablando en el 1, perdón, él está hablando de falsas doctrinas. Y luego empieza a dar en el 2 instrucciones hacia hombres y hacia mujeres de Éfeso dentro de estas falsas doctrinas. Y mira, pues para comprobarte esto, en Hechos encontramos un acontecimiento donde los que rendían culto a Artemisa empiezan a preocuparse porque Pablo les va a desviar a sus seguidores y entonces los van a dejar sin negocio. Mira, en Hechos 19:23 empieza y dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana es Artemisa, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Más adelante, ya en el 28, dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, Artemisa de los Efesios. ¿Dónde era grande Artemisa? ¿Dónde tenía su megatemplo Artemisa? En Éfeso. Y la ciudad se llenó de confusión y a unas se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo. Bueno, hubo un botín, una pelea ahí porque no querían que los cristianos siguieran predicando porque les estaban botando sus negocios. Entonces en ese tiempo habían muchas mujeres que rendían culto a Artemisa, pero que también se llamaban cristianas y que estaban enseñando en Éfeso sobre Cristo, pero de una forma que confundían al pueblo porque lo mezclaban todo. Por eso es de que en el capítulo 1 Pablo habla de las falsas doctrinas. Entonces él le manda a decir a estas mujeres de Éfeso que aprendan en silencio, porque ellas empezaron a enseñar sin aprender antes. Y por eso les dice, la mujer aprenda. No le está diciendo no aprenda y nunca predique, le está diciendo aprenda en silencio con toda sujeción, porque ahí eran muy feministas, pero no un feminista sano, sino un feminista donde tenían al hombre subordinado y la mujer era lo mejor y las mujeres eran ricas y era como el mundo de ahora, solo que inverso. Ahora hay mucho machismo, también eso está mal, porque para Dios en Gálatas, eso te lo voy a leer ahorita, Gálatas 3:28, para Cristo dice, ya no hay judío ni griego, o sea, está quitando nacionalidades, en Cristo todos somos uno, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Qué está diciendo? No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para Cristo, hombre y mujer somos iguales. Hombre y mujer son benditos. Hombre y mujer predican. Hombre y mujer les sirven. Hombre y mujer son sus hijos. Por supuesto, cada uno como un instrumento, como dice, algunos son manos, otros son piernas, otros son pies.
A nosotros las mujeres Dios nos dio ciertas cualidades, a los hombres les dio también ciertas cualidades y sí tenemos como nuestras diferencias. No podemos decir somos iguales en todo, o sea, ni siquiera en lo biológico somos iguales, pero para Cristo, en salvación, en bendición, en ser hijos, somos iguales. Sigamos, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Le vuelve a decir, mira, antes de estar enseñando doctrinas falsas, aprende. Y está, ¿cómo dice? En silencio. O sea, en silencio. No vayas a enseñar antes de aprender. Tienes tú que aprender bien. Y después agrega lo de Eva. ¿Por qué? Por las creencias que habían de Eva, de que Eva era una iluminada y era de lo mejor. Pablo entonces tiene que enseñar la verdad y decirles a estas mujeres la verdad. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Les está diciendo, Eva no fue una iluminada que buscaba conocimiento y obtuvo conocimiento. Al contrario, Eva fue engañada e incurrió en transgresión. Eso es lo que significa esto. Ahora bien, para validar de que esto es para estas mujeres, vamos a buscar mujeres que enseñaban en la Biblia. Vamos a Romanos 16:7, dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Qué está diciendo? Junias aquí es una mujer y está diciendo que Junias era un apóstol. ¿Quién está diciendo esto? Pablo, el mismo que escribió esta carta a Timoteo, que era para Éfeso. El mismo que está diciendo aquí, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, es el mismo que está llamando apóstol a Junias. Todo es Nuevo Testamento. Yo no te estoy hablando de Débora ni de mujeres del Antiguo Testamento. Te estoy hablando del Evangelio en Jesús del Nuevo Testamento. Fue entonces María Magdalena, en Juan 20:18, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Era una mujer, ¿qué? Predicando, anunciando la buena noticia de Jesús nuestro Salvador. Hay más mujeres, mira, en Lucas 24, del 9 al 11 dice, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Porque en ese tiempo la mujer sí estaba denigrada, ¿sí? La mujer no podía predicar, la mujer no podía hacer un montón de cosas. Entonces viene Jesús y dice, yo no enseñé esto. Yo voy a romper con esos paradigmas y a las primeras que voy a enviar a predicar van a ser mujeres. Y por eso el apóstol Pablo aprendió eso y él reconoce a las demás mujeres como apóstoles y también como mujeres que enseñan, porque miren en Hechos 18:24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él estaba predicando muy bien sobre el bautismo de Juan, eso dice. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este era un predicador, pero entonces viene Priscila junto a creo que era su esposo Aquila. Esta Priscila es una mujer. ¿Y qué dice que hizo? Le expusieron, le enseñaron más exactamente el camino de Dios a Apolos. Era una mujer enseñándole a un hombre. Entonces, ojo con el contexto, porque ahora hay muchos religiosos, a los que yo les llamo los nuevos fariseos, que están diciendo muchas cosas de la palabra, pero solo se las saben textualmente, más no en la gracia del Señor, más no en una relación con Cristo. Y por eso tienes que saber de la palabra y tienes que estudiar de la palabra para que nadie te engañe, ¿sí? Para que ningún fariseo venga a decirte, es que eso no es así, y a señalarte con el dedo como lo hacían con Jesús.